This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Today, the beverage aisle looks a lot different than it used to. America's beverage companies are working together. We're delivering the options everyone wants. In fact, nearly 60% of beverages Americans buy have 0 sugar. You'll find more variety than ever, including more of your favorites, now available with 0 sugar. You'll also find more sizes and clear calorie information on the front of every can, bottle, and pack. We know when it comes to finding balance, the more choices, the better. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Seguramente estés familiarizado con la historia de los antiguos israelitas, el pueblo hebreo, quienes fueron elegidos por Dios. ¿Pero alguna vez te has preguntado acerca de sus verdaderos orígenes y cómo podrían haber lucido? En este video, abordaré una pregunta que ha generado debates y teorías: ¿cómo eran realmente los antiguos israelitas? Vamos a explorar juntos su apariencia étnica. Antes de adentrarnos en el tema, consideremos los hallazgos arqueológicos, especialmente en relación con el pueblo Hyksos en el antiguo Egipto, para arrojar luz sobre las etnias de las antiguas poblaciones. También examinaremos la tumba de Ramsés III y nos referiremos al Génesis 10, que habla de los linajes y descendientes de Noé después del gran diluvio, para comprender los diversos pueblos que habitaron la tierra. Además, tendremos en cuenta el contexto geográfico y su influencia en la composición étnica del pueblo israelita. La historia del pueblo israelita comienza con sus 3 patriarcas. El primer patriarca, Abraham, tenía conexiones significativas no solo con los israelitas, sino también con otros pueblos de orígenes similares. Abraham provenía de la antigua Mesopotamia, específicamente de Irak. Según el Génesis 10, era descendiente de Sem, el hijo de Noé, lo que lo convierte en un semita puro. Abraham pertenecía al pueblo caldeo, lo que lo convertía en un caldeo semita. Este es un aspecto importante para comprender las características y apariencia física de los pueblos semitas. Abraham se casó con Sara y tuvieron un hijo llamado Isaac, quien se convirtió en el segundo patriarca del pueblo israelita. Genéticamente, Isaac era un caldeo puro porque tanto Abraham como Sara eran caldeos y semitas, remontando su linaje a Sem. Cuando Isaac se casó, eligió a Rebeca, quien era mitad caldea y mitad aramea. Los arameos eran descendientes de Aram, otro hijo de Sem, y por lo tanto, también eran semitas. Isaac y Rebeca tuvieron 2 hijos, uno de los cuales fue Jacob, conocido más tarde como Israel. Jacob, uno de los patriarcas del pueblo israelita, se trasladó a un lugar llamado Padan Aram, que era la tierra de los arameos. Allí se casó con 2 mujeres, Lea y Raquel, quienes eran de ascendencia aramea. Por lo tanto, en la línea de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, hay una conexión genética y étnica consistente, ya que todos ellos provienen de antecedentes semitas. Abraham y Sara eran caldeos, mientras que las matriarcas Rebeca, Lea y Raquel eran arameas. Esta similitud genética y étnica fortalece la unidad del pueblo israelita en cuanto a sus orígenes. Después de que Jacob y su hijo José llegaron a Egipto, se establecieron allí. Jacob falleció en Egipto y José también murió en el mismo lugar. Cuando los israelitas llegaron a Egipto, los 12 hijos de Jacob se establecieron allí y se casaron con mujeres egipcias. Es importante destacar que en ese momento, Egipto ya era una mezcla de diferentes pueblos, incluido un grupo conocido como los Hyksos. Ingresaron a Egipto alrededor del 1900 AC y establecieron dinastías con varios faraones que no eran bien vistos por los egipcios nativos. A pesar de las tensiones, hubo una considerable mezcla entre los Hyksos y los descendientes de los egipcios. Los egipcios, que eran descendientes de Cam, tenían piel oscura, mientras que los Hyksos eran semitas.
Como resultado de esta mezcla entre los semitas hicsos y los egipcios, surgieron personas de ascendencia mixta con piel morena. This episode is brought to you by Honda. Introducing the all-new, all-terrain Honda Passport Trail Sport, the most off-road capable Honda Passport Honda has ever dreamt up. The Passport features increased ground clearance, roof rails on all trims, and available specially developed all-terrain tires. And you'll stay comfortable with tri-zone climate control and available features like heated and ventilated front seats and a panoramic moonroof. Learn more at honda.com/passport. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on. Los hicsos llegaron a Egipto alrededor del 1850 o 1900 a.C. y sus dinastías llevaron a una mezcla significativa con los egipcios, que eran más numerosos. Los hicsos no eran un solo grupo étnico, sino una colección de diferentes pueblos que se asimilaron a la cultura egipcia, aunque no eran originalmente egipcios. Eran descendientes de Misraim, como se muestra en la imagen mencionada, donde vemos a una mujer de origen hicsos con rasgos orientales y piel ligeramente bronceada junto a un hombre egipcio nativo. Esto ilustra la mezcla de los hicsos semitas con los descendientes de Cam, específicamente los antiguos egipcios. Cabe destacar que la presencia de los hicsos en Egipto está respaldada no solo por evidencia arqueológica e historia egipcia, sino también por el conocimiento que tenían los israelitas sobre este pueblo. En otras palabras, los israelitas ya estaban familiarizados con sus parientes, los árabes, que vivían en Egipto. Es fascinante observar que cuando José fue llevado a Egipto, lo acompañaron los ismaelitas. Estos ismaelitas eran semitas y ya se habían mezclado con otro grupo semita, los madianitas, que eran descendientes de Abraham. En las Escrituras, podemos encontrar ejemplos de matrimonios mixtos entre los israelitas y estos pueblos relacionados. Por ejemplo, Esaú se casó con una de las hijas de Ismael. Además, los madianitas se mencionan frecuentemente junto a los ismaelitas debido a la mezcla de estos pueblos, que todos descendían de Abraham. La tradición entre los antiguos semitas de casarse dentro de su propio pueblo o al menos dentro del mismo árbol genealógico continuó en Egipto. Aunque los egipcios se mezclaron con los hicsos, tenemos evidencia bíblica que sugiere que los hijos de Jacob se casaron con mujeres hicas mientras estuvieron en Egipto. Un ejemplo notable en las Escrituras es Caleb, mencionado en el libro de Josué. Caleb pertenecía al grupo de los kenitas, asociado tanto con los ismaelitas como con el pueblo judío, lo que resalta la mezcla entre estos grupos. También podemos observar la tradición de casarse dentro del mismo pueblo entre los israelitas, quienes a menudo evitaban mezclarse con cananeos, egipcios y otros grupos semitas paganos. Sin embargo, hubo ocasiones en las que se mezclaron con estos grupos, incluyendo a los egipcios y los hicsos en Egipto. Por ejemplo, José se casó con una mujer egipcia llamada Ad, cuyo nombre sugiere una mezcla con el pueblo hicsos. Los hicsos, incluidos los israelitas, no tenían una apariencia blanca o negra, sino más bien oriental, con un tono de piel amarillento que se broncea fácilmente al sol. Poseían rasgos distintivos que los diferenciaban de los pueblos europeos y africanos: narices curvadas o arqueadas, rostros alargados, ojos expresivos, cejas ligeramente gruesas y cabello ondulado, generalmente de color marrón oscuro. Los ojos claros, el cabello rubio o pelirrojo son poco comunes entre ellos. En el caso de David y Esaú, la referencia original a sus características sugiere que tenían un cutis enrojecido, lo que indica un tono de piel bronceado por el sol. Por ejemplo, el nombre de Esaú significa peludo y no pelirrojo. Estos detalles nos brindan una idea de la apariencia y características físicas de los pueblos semitas en la antigüedad. Los israelitas, desde sus orígenes, eran un pueblo con un tono de piel amarillento, descendientes de pueblos orientales en el Medio Oriente, específicamente de Ur de los Caldeos y Aram. Las tumbas de Beni Hassan,
que datan de 1800 a 1900 a.C., representan a los antiguos Hicsos, que eran semitas y parientes genéticos de los israelitas, con un tono de piel diferente al de los egipcios. Los egipcios, que descendían de Cam, tenían un tono de piel parduzco, mientras que los semitas, con su origen oriental, tenían un cutis amarillento y rasgos distintivos como narices arqueadas y cabello liso o ondulado que llegaba hasta los hombros. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? If you've heard that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. Hey guys, have you heard of Goldbelly? It's this amazing site where they ship the most iconic, famous foods from restaurants across the country, anywhere, nationwide. I've never found a more perfect gift than food. They ship Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garten's famous cakes. So if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT. Esto los distinguía de los egipcios nativos, que descendían de Misraim. Cuando los israelitas abandonaron Egipto y se dirigieron hacia Canaán, desobedecieron las órdenes de Dios al mezclarse con algunos de los cananeos. También tuvieron cierto grado de mezcla con los antiguos egipcios, que ya estaban mezclados con pueblos semitas. Como resultado, los descendientes judíos de los israelitas tienen predominantemente una apariencia semita debido a esta herencia genética. Un punto de confusión fascinante, a menudo alimentado por teóricos en línea e incluso videos de YouTube, es la afirmación de que los antiguos israelitas eran personas blancas con cabello rubio o pelirrojo. Estas personas argumentan que, dado que David fue descrito como pelirrojo, todos los israelitas debían tener características similares. Sin embargo, es importante entender que los israelitas eran un pueblo semita originario del Medio Oriente, no jafetita, y por lo tanto no poseían rasgos como piel blanca, ojos claros o azules, cabello rubio o pelirrojo. Estas características son indicativas de la genética jafetita, no de la semita. Los semitas no son jafetitas. Los judíos askenazíes adquirieron su nombre debido a su mezcla con los askenazíes después de diversas dispersiones, particularmente después del año 70 después de Cristo. Con el tiempo, tuvieron cierto mestizaje con poblaciones europeas, adoptando ciertas características europeas similares a las de los askenazíes. Los askenazíes dieron origen a diversos pueblos en el norte de Europa, incluyendo Escandinavia y otros países europeos. Sin embargo, esto no refleja la apariencia de los antiguos israelitas. Si bien los judíos askenazíes son judíos, no son genéticamente puros, razón por la cual se autodenominan judíos askenazíes, lo que significa una mezcla de judíos y askenazíes. Aunque tienen cierta herencia genética semita, se han mezclado considerablemente con pueblos descendientes de Jafet, lo que resulta en rasgos como ojos claros, piel extremadamente clara y cabello rubio. Sin embargo, muchos de ellos no muestran características semitas. Por lo tanto, afirmar que los antiguos israelitas eran rubios, blancos o extremadamente claros pasa por alto el verdadero origen de los israelitas. En Internet, existen teorías que sugieren que los antiguos israelitas eran extremadamente claros, rubios o pelirrojos, mientras que otros proponen que eran negros. Sin embargo, ninguna de estas interpretaciones coincide con las escrituras ni con el origen real de los antiguos israelitas, ni se ajustan a la evidencia arqueológica sobre la apariencia de los pueblos semitas. Los israelitas tenían predominantemente un tono de piel amarillento, resultado de la mezcla con algunos egipcios que, a su vez, se habían mezclado con los hicsos. Muchos israelitas nacieron con un tono de piel marrón claro como consecuencia de este mestizaje. No eran puramente amarillos jafetitas ni negros camitas, sino que mostraban un tono de piel marrón claro, indicando una ascendencia mixta que combinaba linajes jafetita y camita.
Cabe destacar que los pueblos semitas, como los árabes, tienen tonos de piel que se broncean fácilmente bajo el sol. Esto es evidente en las familias semitas, donde el padre y el hijo pueden tener un tono de piel claro pero oscurecerse fácilmente al estar expuestos al sol. Como resultado, los semitas y los judíos en la antigüedad a menudo llevaban turbantes y pañuelos en la cabeza para protegerse del sol. En última instancia, los antiguos israelitas tenían principalmente un tono de piel amarillento que se bronceaba ligeramente bajo el sol, y algunos individuos tenían un cutis marrón claro. Es importante enfatizar que Sem, Cam y Jafet eran hermanos, lo que refuerza la idea de que, independientemente de nuestros orígenes étnicos, todos somos hermanos. Que Dios te bendiga, y hasta que nos volvamos a encontrar.